noches, yo soy Victoria. Quiero empezar contándoles primero que me siento una verdadera privilegiada a la hora de presentar a Aurora. No puedo presentar a Aurora sin su autor, porque soy una convencida desde los años que tengo de lector empedernido que soy, de que es hermoso y edificante conocer a la persona detrás del contenido. Y en mi vida particular, David Saade es magia. Siento una afinidad muy particular por él porque es una persona que, estando al lado mío, me ayudó a hacer saltos cuánticos reales con mi propia existencia. Y también tengo el agrado de estar siempre en los momentos más importantes para él. Así que les puedo decir que somos hermanos, pero creo que es poco. Bueno, Aurora, ¿no? El misterio que es David en sí. Esta cuestión de poder comunicarnos la belleza de la oscuridad humana con tanta simpleza, nos trae esta capacidad de identificarnos con nuestra parte agresiva, que nos cuesta muchísimo por ahí reconocerlas en la vida cotidiana, pero que es tan importante para no quedarnos con ese ser oscuro que somos, y también nos ayuda a ponernos en una posición social, si se quiere, ¿no? De poder ir eligiendo qué tipo de cosas queremos para nuestra sociedad futura. Por supuesto, primero haciéndonos cargo de esta mezcla que yo creo que es Aurora, es una mixtura de nombres anglosajones con cuestiones supersticiosas que son muy locales. Y una cosa que les transmito para esta lectura es que no se queden con el nombre del personaje o la referencia, sino investiguen, porque eso es la genialidad de David, es que adentro de Aurora están muchos de nuestros autores favoritos, todas nuestras influencias musicales, aquellos autores que fueron analistas personales para nosotros, porque como les dije, hemos compartido muchos años de cambios y decisiones realmente vitales para nuestras existencias. Así que con el mayor orgullo de mi vida les presento a Aurora, a David Saade, mi gran compañero y escritor. Un aplauso, por favor. Gracias Victoria. Primero que nada, gracias al patio por esta oportunidad y gracias a todos los presentes. Se estarán preguntando, ¿no?, ¿qué es Aurora? Me gustaría un poquito comentar cómo fue la concepción, ¿no?, de Aurora. Justamente un día nos juntamos una noche en la casa de Victoria y lo estábamos tomando agua, no me acuerdo. Y ahí surgió, ¿no?, esta idea de que hay un umbral o de que hay un otro lado donde hay algo, donde hay cosas que nos están observando todo el tiempo. Y en base a eso fuimos produciendo una idea entre los dos, cada uno por su lado. Pero bueno, después Aurora siguió su curso, siguió hasta llegar al día de hoy. Y el camino que recorrió, la verdad que es bastante amplio. La empecé a escribir en 2016, a la par de que tenía cuentos sueltos, otro libro también ahí. Fue un camino bastante largo, la verdad. Pero lo lindo de Aurora es que toma muchas cosas de lo largo de mi vida, ¿no? Por ejemplo, el nombre de uno de los personajes al final, que lo saqué de un personaje que yo lo creé cuando era niño, tenía 8 años. Después, justamente ahora en un ratito les voy a leer el prólogo de la novela, que el prólogo de Aurora es un cuento inconcluso mío, que estuvo guardado ahí en los archivos 5 años, 6 años. Y cuando estaba editando Aurora dije, bueno, a este le falta un prólogo, entonces tomé ese cuento inconcluso y lo transformé así con muchas otras cosas, ¿no? Nombres de personajes, nombres de cuentos que siguen inconclusos, pero se forma de eso. Y con respecto a la identidad de Aurora, puedo decirles que tiene mucho lo que es nuestra cultura. Muchas cosas que yo también, sin darme cuenta, lo trasladé. Recién estaba hablando acá con el fotógrafo y me dijo, la portada de Aurora parecen los murales que hay acá en todo Corrientes, no los que hace Marcos Pura, por ejemplo. Yo ni lo planeé eso, no fue lo planeado. Al diseñador Lucas le dije, mira, haceme esto que parezca gestal, que tenga partes, ¿no?, de la novela que uno puede ir leyendo y después mire la tapa y encuentre momentos así todo unido. Se lo dije eso. Con
como curiosidad cómo pasó eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué es Aurora? Aurora es una ciudad ficticia, está en mi cabeza, pero está ahí, que está entre Corrientes y Misiones. Y tiene su identidad, ¿no? Es diferente, pero tiene sus mitos, sus leyendas, sus lugares embrujados, su conjunto de folclore, su club de rappers golpeadores, tiene de todo un poquito, ¿no? Lo que tiene nuestra ciudad también. Así que voy a empezar con el prólogo de Aurora. Prólogo. Ciudad de Córdoba, 1988. Demian se levantó de su escritorio. Le pareció inútil escribir sus memorias. La hoja seguía en blanco. Sacó de su bolsillo un retazo de tela verde, lo arrojó al cesto de basura y lanzó un fósforo adentro. Lo vio retorcerse en el fuego. ¿Valía la pena quemar el pasado? Profesor de historia, sabía que el pasado solo podía borrarse en novelas como 1984. Demian tenía algo con ese pasado, una obsesión. Su carrera académica tenía raíces en profundas vivencias de su infancia, hechos inolvidables. La noche anterior no había dormido. Encendió la televisión y se detuvo en una película antigua de los años 20. Se trataba de un documental que revelaba antiguas supersticiones acerca de la brujería en Occidente. Lo más llamativo de este largometraje, de que era bastante básico por sí, era la representación del demonio, un tipo degenerado, obeso, de cuerpo peludo, que reía, retorciendo su lengua y atormentando igual a monjes y frailes. No era un hilo del destino, era el pasado, era una telaraña cuya red había atrapado a Demian. Solo quedaba esperar a que la devoradora sienta hambre y viniera por él. La máquina de escribir, la hoja en blanco, todo se uniría a ella. La máquina proyectaba una imposible, morbosa y espectral forma, como la de una cabeza deforme con la lengua afuera. La oscuridad crecía más allá de su ventana. Mirar hacia el abismo le provocaba sensaciones de vértigo. Había sido otro el que una vez cayó al vacío. La medianoche empezaba a salir de su sepulcro durante estas horas donde lo macabro sucede con más frecuencia. Demian tenía que regresar en unas horas a Aurora, la ciudad donde había nacido. Ya no podía detenerse. Al llegar se daría cuenta que nada había cambiado. Quizás su destino era acabar en la casa de los locos, riendo, exhibiendo su lengua como aquel demonio de la película, tratando de explicar que una vez la oscuridad transmutaba en un perro negro le vio su rostro. Mientras él se hallaba sujeto a un chaleco de fuerza, ante la mirada atónita de los médicos, riendo, con bomberos, diablos y lobisones, todos bailando a su alrededor. Gracias. Soy Mario, soy amigo de David hace muchísimos años. Todo el tiempo me estaba pasando antes los cuentos y los dos flasheábamos con la idea de eventualmente sacar libros y eso. Y bueno, le pido que lea algo, pero primero quiero comentar un poco sobre su libro. Que no sé si hay alguien acá que no haya leído alguna vez terror. Hay cosas obvias, como que a diferencia de una película, no te puede saltar algo del libro y asustarte, así que el terror funciona de una manera distinta. A mi parecer, más profundo, lo podés masticar más. Y sería muy fácil para David explotar miedos que uno ya tiene, que es lo que suelen hacer más la mayoría de las películas o el contenido de terror, como los videojuegos. Por ejemplo, posesiones demoníacas, algo que ya existe. Al joder con vampiros, hombres lobos, mitología preexistente. Pero lo que le da más identidad, creo, lo que escribe David, es crearte miedos nuevos. Y siempre me voy a acordar de un cuento que me pasó cuando estábamos en la secundaria, que se llamaba Megalomanía, que era básicamente Dios y el diablo hablando asustados porque se enteraron que existía un ser más jodido que ellos dos. Y es muy original, es algo, muchos les dicen Lovecraftiano, ese estilo, otros le dicen cósmico, pero tiene esa particularidad de que, aparte de que el terror es más masticado, porque va creando las imágenes, las voces, todo tu cerebro, tiene que hacer un esfuerzo extra para crear un nuevo miedo, no uno que ya tenías. No es miedo a que te asalte, el miedo a un demonio, miedo a un vampiro, lo que sea. Sin más, voy a
leer este capítulo que se llama Memorias de Demian, 1964. Semanas antes de conocer a la muerte, me vi inmerso en extraños sueños que se sucedieron de manera continua varias noches. Recuerdo una isla, reinaba allí un faro inmenso. La torre estaba compuesta de gigantes y mohosos bloques grises. Un cielo tormentoso sacudía al mar. Al despertar aún sonaba en mi cabeza el eco de las olas rompiendo contra la costa. La noche siguiente pude ver entre la bruma marítima algo que se acercaba. Quise detener el sueño, pero la película continuaría por varias noches más. Una de esas noches pude ver que se trataba de un barco. Recorrí entonces el lugar buscando ayuda. Solo pude encontrar una vieja silla y un ajedrez sobre una mesa destartalada. Yo no sabía jugar aquello. ¿Acaso tenía un compañero? El barco se acercaba cada vez más. Las últimas 2 noches fueron las peores. Yo no quería dormir, pero al cerrar los ojos ya estaba en la isla con la embarcación más cerca y aquella macabra risa, tan fuerte que podía oírse aún entre el rugido del mar. En el último sueño, el barco ya había llegado a la isla. No recordaba aún hoy, y aún hoy no recuerdo quién fue la tía Popa, pero su funeral cambió mi vida para siempre. En 1964 tenía 7 años. Todavía no sabía qué era aquello llamado muerte. Para mí era una luz que se apagaba y ya está. Mi confusión era tal. Recuerdo una mañana, íbamos en el auto de papá y mi abuelita le reclamaba que redujera la velocidad para dar paso a los deudos. Creí entonces que esos eran los que le debían plata a la muerta y se la iban a dejar el alféretro. Tampoco sabía para qué era el ataúd. No me tuvieron que explicar que los muertos se echaban a perder como las frutas, a mi pesar. Eso lo entendería horas después mientras dibujaba en mi pieza y sonaba el teléfono. ¡Ay, la popa, la popa! ¡Que Dios la tenga en sus brazos!, exclamó mi madre, logrando que quite mi atención de la hoja. Fui a curiosear, a ver qué tenían, todos alterados. En ese momento perdí la idea de mi arte y al volver al papel no quise seguir mi creación porque lo que vi me asustó. No sé si habré querido dibujar a mis papás o a mi abuela, no recuerdo realmente nada, pero dejé de lado el dibujo y muy pronto mis ganas de dibujar desaparecieron para siempre. No, abuela, no me acuerdo de la tía Popa. Bueno, mijito, ella te cuidaba de chiquito, era una amiga nuestra, muy querida. Mi abuela, a pesar del dolor, conservaba su dulce voz mientras me abotonaba la camisa. Íbamos a despedirla. Sí, querido, ella ya se fue con Dios, pero hay que presentar nuestros respetos. Me contaron que la tía Popa tenía 80 y tantos años y murió en la mecedora con su rosario en las manos, el cual la acompañaría para siempre. Me pregunté si aún lo tendría al llegar al cielo o la detendrían por meter un objeto no apto, clandestino, un acto de contrabando para mi mente infantil. El cementerio parecía de principios del siglo o mucho antes y estaba muy descuidado. Me generó mala espina. Tampoco entendía cómo alguien podía descansar en un lugar tan feo. Antes del entierro fuimos a una pequeña capilla donde tuvo lugar el velatorio. La popa descansaba en un ataúd negro con acolchado en flecha. Como mencioné antes, al parecer nadie quiso sacarle el rosario de las manos. Estaba muy elegante con su vestido verde de botones dorados, lo cual me dio a pensar que murió antes de ir a una fiesta. No asomaba a mi mente la idea de que había gente que vestía a los muertos. Lo que más impresión me causó fue su piel amarillenta, su boca un poco inflada, como si sostuviera una mandarina, su ojo izquierdo no cerrado del todo y ese vacío, esa nada negra que era ella en su totalidad, me produjeron una sensación indescriptible. Uno está acostumbrado
y en aquel momento pensé en la palabra umbral. Juro que no la había oído nunca hasta ese entonces. Mi corazón latía tan fuerte al imaginar las paredes invisibles y los muertos unos junto a otros. Mi mente infantil tuvo miedo de que aquel corazón asustado despertara a los muertos con sus latidos. A ver, hijito, vení. No sé si vos ves que acá dice el plof. No fue una explosión increíble ni ensordecedora, solo más bien como un globo explotando bajo el agua, pero fue suficiente para que mi abuelita colapsara de susto. Si yo no entendía cómo funcionaba un funeral, no hace falta que diga que mucho menos entendía el proceso de descomposición cadavérica, los gases acumulados y la falta de precaución al sepultar. Es verdad, era un niño con imaginación, pero no con la suficiente como para saber que los muertos explotaban y mataban viejitas del susto. Así fue como me subí a una balsa y me alejé de las orillas tranquilas de mi infancia. Hubiera preferido que pasara como la canción Irme a naufragar, que estando mi abuelita fuera en brazos en aquel panteón fétido, mientras muchos ojos miraban. La pobre popa quedó sola mientras todos acudían al oír mis gritos. De lo que pasó después de eso, solo tengo imágenes y frases inconexas. Eso es cosa de mandinga, doña Flavia. Fíjese que yo le vi la cola entre los panteones. Era tan buena, el Señor la va a cuidar. Pobre criatura que vivió todo. El funeral de mi abuela directamente se borró de mi memoria. No sé si no fui o nunca me llevaron, pero mi siguiente recuerdo sólido se remonta a 2 meses más tarde. Tiene que ver con una llamada telefónica. Yo estaba en mi pieza con un crayón y una hoja en blanco. Quería dibujar, pero sentía un miedo atroz. Sonó el teléfono. Fui al living y levanté el otro aparato de la casa. Hola, buen día, señora Santos. Habla el doctor Calistro. Estuve presente en el funeral. Sí, doctor. Me parece una buena solución esa que me comentó. Demian se volvió muy retraído desde ese día. Me imagino, es un shock terrible. Como le mencioné, tengo conocidos con un hijo que, como dicen en términos vulgares, nació idiota. Le había comentado que soy pedagogo y estoy estudiando nuevas formas de integración para chicos con esas capacidades diferentes. Creo que si los niños se juntan puede ser muy positivo para vos. No sabía en ese momento qué era nacer idiota, pero ni bien mi madre colgó, corrí a mi cuarto. Cuando ella entró, sin molesta, dibujando. Fue tanto mi esfuerzo que empecé a rayar la hoja, lo que hizo que ella observara, curiosa, mi obra de arte. No recuerdo, de pie, su delantal blanco con flores azules, su pelo marrón recogido, sus ojos verdes. Me tomó en sus brazos, sentí ese perfume, el perfume de una madre, un aroma dulce y suave, similar a las fresas. Luego de mirarme con ojos encantadores, dijo: mi vida, un doctor que está en el velatorio de tu amo, estaba en el velatorio de tu amo, dijo que tiene un amiguito para presentarte, pero ese nene es especial. ¿Qué es especial? Bueno, no es como todos. ¿Está loco? No, corazón. No está loco, solo es un poco diferente, pero eso no quiere decir que sea malo. Bueno, mami, si no es malo, quiero jugar con él. Dije y sonreí, besando su mejilla. El doctor Cailustrio se ofreció personalmente a llevarme a la casa de mi amigo. Recordaba su figura desde aquel día del funeral. El hombre extraño que aparentaba unos 50 años y llevaba su cabello mostaza peinado hacia atrás, casi hasta la nuca, algo inusual para la época. 2 largas patillas se conectaban con su bigote amarillo, los ojos marrones contenidos bajo 2 anteojos gruesos advertían una mirada penetrante, de sabio. Antes de llevarme, él y mi padre hicieron las respectivas presentaciones. Mucho gusto, doctor. Soy Asensio Santos. Gracias por ayudar. Mi padre siempre fue desconfiado, pero denotaba gran confianza cuando daba un apretón de mano como ese. Francisco Cailustrio, doctor. Pedagogo y maestro de escuela. Mucho gusto. No se preocupe. Se ve que
Me pregunto qué hubiese sido mi vida si rechazaba conocer a Hugo, si no subía a ese auto. Quizás no estaría escribiendo esto. Hugo, o Huguito como le decían, era 3 años mayor que yo, pero se comportaba como si tuviera 3 menos que yo. Antes de visitarlo, mi madre ya me había comentado sobre su comportamiento y no tuve problemas con eso. Mi primera visita pareció más bien un viaje hacia otro mundo. Además de viajar en el auto más lujoso que jamás había visto, un Ford azul, último modelo, la casa donde estacionamos también era más grande que jamás había visto. La familia LeCours era muy adinerada, su único infortunio parecía ser su hijo. El plan familiar era que, con ayuda del doctor, el pequeño Hugo pudiera integrarse en la sociedad, propuesta totalmente transgresora en aquellos años donde solían esconder en el campo a los chicos como él. Si el doctor tenía esas patillas, no era solo por ser fundamentalista de ciertas normas. La imagen caricaturesca, rojo y algo de la imagen caricaturesca de los LeCours casi me dio risa. La señora lucía un largo vestido rojo y algo que parecía un animal alrededor del cuello. El señor un smoking fino, bigote y monóculo. Me guiaron a la planta alta de la gran residencia a través de una escalera caracol marrón. Supuse que aquí estaría el niño, ya que oí una melodía infantil que conocía muy bien. En uno de los cuartos a la derecha estaba Hugo LeCours. A primera vista tuve un poco de miedo de sus facciones. Era un niño de rostro hinchado, mejillas coloradas y una boca que parecía nunca cerrarse del todo. Su aspecto era impecable, pelo rubio oscuro con raya al medio y un trajecito celeste con tirantes que combinaba con sus pequeños ojos azules. Huguito estaba rodeado de peluches, tomando el té, y en un tocadiscos de fondo se reproducía la canción María Elena Walsh, que describe ese momento. Sin esperar mucho, me invitó a su mesita. Hola, soy Hugo. ¿Y a vos, nene? ¿Cómo te llamas? Hola, mi nombre es Demian. También me gusta esa canción. No entendía por qué le decían idiota. Para mí era un niño como todos. Las grandes manos de Hugo superaban la tacita y no había nada de té real. De todos modos, seguía el juego, circundados ambos por ojitos de plástico vigilantes. Luego degustamos unas deliciosas masas que nos convidó la señora LeCours, que sí eran de verdad. Sentía la felicidad de que nos percaté en ese entonces la familiaridad de estar rodeado de ojos inertes. A partir de ese momento, mi vida estaría en calma, al menos durante un tiempo. Gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a leer algunas secciones aisladas de la novela para que puedan entender un poco las partes más movidas o con un poquito de acción o también la identidad de la novela. Capítulo 11. Rhiannon y los fantasmas. Desde niña, Rhiannon Miramar fue extremadamente sensible al mundo espiritual. No recuerda con exactitud el primer suceso, ya que cuando este ocurrió, ella tenía pocos días de existencia. Su madre no sobrevivió al parto y ella pasó varios días en una incubadora. En el hospital de Aurora había una enfermera del área neonatal llamada Gloria Tesla. La dulce anciana acostumbraba a poner música clásica y tenues lámparas de color azul claro en el cuarto de los bebés, algo que según ella los mantenía en calma. Todos admiraban a Gloria y sus métodos. Era toda una eminencia en el hospital. Cuando Rhiannon tenía 3 días, un enfermero que fue a inspeccionar la cuna salió corriendo. No lo había espantado tanto la música clásica que sonaba en aquella vieja radio cubierta de polvo ubicada en una silla al lado de la incubadora, sino que aquel antiguo aparato perteneciente a Gloria había sido guardado en un archivador en otro piso y ella había muerto a inicio de los años 50. Lo siguiente que sí recuerda y jamás podrá olvidar es al tío abuelo Adalberto, hermano de su abuela Greta, que era su encargada legal. Él sufría de acromegalia,
esa terrible enfermedad llamada vulgarmente gigantismo. Adalberto no tenía maldad alguna, pero con el tiempo su enfermedad degenerativa afectó sus funciones neuronales y, como era común por aquellos años, lo internaron en el Hospital San Francisco de Asís, en Corrientes, un centro de salud especializado en problemas mentales. Ya muy enfermo, Adalberto pidió conocer a su sobrina. Sentía fuertes deseos, ya que su hermana Greta no paraba de contarle lo dulce y hermosa que era la nena. En ese entonces, Rhiannon tenía 8 años. Fue una cuestión bastante difícil porque las autoridades no iban a permitir que el paciente saliera de allí. Años antes, cuando Mandinga había cometido atrocidades utilizando al pobre Hugo, ya muchos quisieron culpar al monstruo de la ciudad. Y la leyenda cruel creció tanto que incluso una vez un grupo de niños que cruzaron las vías esperando cazar al diablo también pensaron encontrar al tan temido gigante. Prácticamente lo encerraron a la fuerza en el manicomio, lo cual hizo que los rumores no hicieran más que crecer. Si fue a parar al loquero, seguro que es culpable, decían. Comentarios que ninguna justicia le hacían al hombre, ya que era de un gran corazón y muchas veces se sintió mortificado al enterarse del repudio que causaba su enfermedad. Tras meditar largamente la decisión, Greta logró que se cumpliera el deseo de su hermano. Luego de recibir la llamada en la que confirmaron que Adalberto atravesaba aquellos días momentos de lucidez, la abuela preparó a su nieta. La vistió con un hermoso vestido, la peinó, perfumó y le explicó a dónde iban a ir. Mi vida, vamos a ir a visitar a tu tío que está muy enfermo. No te vayas a asustar por el lugar feo que vas a ver, porque yo estoy con vos y te cuido, ¿sí? Está bien, abuela, asintió la niña, evidentemente asustada, pero decidida a ir. Ambas viajaron a la ciudad de Corrientes. Al llegar al hospital, fueron inmediatamente escoltadas por 2 enfermeros. Avanzaban por un pasillo de baldosas blancas, acomodadas de manera desprolija. Algunas estaban salidas y debajo solo había tierra. El olor a desidia inundaba el ambiente. Las paredes, que aparentaban haber sido blancas antes del moho, tenían pequeños huecos de forma hexagonal, seguramente para dejar que la luz se filtrase en las salas. A través de pequeñas rejas parecidas a mosquiteros que estaban a los costados, los pacientes del hospital se asomaban y gritaban. Los diálogos que escuchó Rhiannon quedarían con ella durante mucho tiempo. Vos sí sabés quién me robó. No era el cura, dale, devolveme la plata. Señora, ayúdeme, soy María Magdalena y el coludo me encerró, sáqueme de aquí. Shh, nena, sí vos, tené mucho cuidado, Acá te va a llevar el rey de las 11 puertas. Yo también fui engañado. La pequeña sintió muchos ojos mirándola en aquel momento, así como otro niño llamado Demian los había sentido años antes en un cementerio. Finalmente llegaron a la habitación donde dormía Adalberto. Era tan enorme que había tenido que adaptar 2 camas de hospital, uniéndolas para cubrir sus más de 2 metros de estatura. Los inmensos brazos tocaban el piso y le habían puesto allí almohadas para que no se enfriara al tacto. Tenía el rostro alargado y ancho y un mentón abultado. La cabeza rapada resplandecía sobre una leve barba. Su tez era morena, lo que también provocaba que muchos en esa época lo discriminaran. Lo curioso es que no usaba ropa blanca como otros internos. Adalberto vestía un pijama naranja con cuadraditos en blanco que su hermana había mandado hacer especialmente para él. Lo observaba todo desde su mirada hundida, de profundos ojos marrones. Cuando vio a la niña de cabello negro, peinado en una hermosa coleta y vestida como el color del cielo, se sentó en la cama sonriendo. En ese momento, los 2 enfermeros que habían acompañado a Greta y a Rhiannon
Corrieron junto a Adalberto, como si éste pudiera hacer algo malo. Rhiannon le sonrió y éste le devolvió una amplia sonrisa extendiendo los brazos. Al verse impresionada por sus largos brazos, la niña pensó que podía agarrarla desde donde estaba y llevarla hacia él. Asustada, fue a esconderse detrás de su abuela. La charla duró muy poco tiempo, lamentablemente. Por su afección, Adalberto tenía disminuida la capacidad de hablar. Aunque logró hilar palabras para agradecerle y expresarle que era muy bonita y tenía que ser buena niña para que el Señor Jesús siempre la cuidara. Ella, por su parte, le agradeció y contó que se sentía muy feliz porque según sus maestros era la mejor lectora en su colegio y que ya se sabía todas las tablas de multiplicar. Luego se despidieron. Con un gran esfuerzo, Adalberto levantó uno de sus enormes brazos y sonriendo lo agitó en señal de despedida. Pero no iba a ser el último encuentro, a pesar de que él moriría semanas más tarde. Un año después, Rhiannon salió a hacer unos mandados cerca de la casa. Volvió corriendo y esparció todas las compras abruptamente, incluidos los huevos, en el camino de la entrada. Greta pensó que alguien había intentado raptarla, pero la respuesta de la niña la dejó atónita. Asomándose desde el costado del edificio, había visto a Adalberto que estiraba la mano y la saludaba sonriendo. En aquel momento, la abuela Greta ya intuía que su nieta había heredado el faro interno. Con tranquilidad, solo atinó a decirle a su nieta que no pensara más en eso, para que de ese modo él se alejara. Así lo hizo, pero Adalberto continuó apareciendo. En ocasiones en que la niña iba a jugar al parque Roberto Arlt, al otro lado del estanque de los patos, podía verlo vistiendo el pijama naranja. Estaba descalzo y siempre la saludaba con esa sonrisa impoluta. Extrañamente, Greta, que también era muy perceptiva, no podía ver a su hermano. Una noche, cuando Rhiannon tenía 12 años, su abuela leía plácidamente en la sala mientras la chica se duchaba en el piso de arriba. Gritos de horror arrancaron a la anciana de su libro. Como Adalberto no aparecía hace bastante tiempo ya, Greta pensó que quizás su nieta había descubierto su primer sangrado o algo similar. Mientras se duchaba, Rhiannon escuchó ruidos en el baño y alcanzó a oír cosas que cayeron al suelo. Al correr la cortina alarmada, se encontró con Adalberto sentado sobre la tapa del inodoro. El tío apenas entraba en el sanitario con sus largas piernas flexionadas. Al verla, la sonrisa le duró poco. Al darse cuenta de que ella estaba desnuda, se tapó el rostro y su semblante cambió rápidamente, invadido por la tristeza. Al oír los gritos, Greta fue corriendo al baño, pero allí no había nadie. Rhiannon estaba en su cuarto, en posición fetal, sobre la cama, envuelta en toallas, temblando. Durante las noches siguientes, escucharían tristes lamentos que provenían del baño. Rhiannon le propuso a su abuela hacer un exorcismo, pero ella le respondió que eso era para espíritus malos, que Adalberto merecía descansar en paz. En ese momento, Greta le reveló finalmente a su nieta que contaba con capacidades heredadas. La semana siguiente, antes de dormir, le dibujó a su nieta los glifos del imago en las manos y le dijo que antes de dormir imaginara a Adalberto descansando en paz. Ya acostada la niña, cerró los ojos. Cuando se dio cuenta, Rhiannon ya se encontraba en el lugar que había imaginado antes de dormir. El sitio se veía como en el hospital, pero el techo ya no estaba. Lo reemplazaba una inmensa bóveda rojiza a modo de cielo, donde las estrellas pasaban rápidamente de un lado hacia el otro. La cama de Adalberto estaba vacía. Un poco más alejado lo vio sentado con las inmensas rodillas flexionadas, la cara contra las rodillas, llorando. A
A su lado había una ventana muy pequeña, apenas un rectángulo de luz. Rhiannon se acercó lentamente y tomó del hombro a su tío. Al verla, este levantó el rostro, pero rápidamente volvió a cubrirse. Aún se sentía culpable por la escena del baño, y apretando aquella gigantesca mano, la niña la llevó hacia su propio rostro y lo miró en silencio, transmitiéndole tranquilidad. Él sintió su calidez, la miró y sonrió nuevamente. Rhiannon miró el rectángulo de luz, lo hizo inmenso, gigante, como para que alguien con el corazón de Adalberto pudiese atravesarlo. Y recordando un poema de Alfonsina Storni, imaginó un hermoso bosque de inmenso verde, con árboles tan altos como Adalberto, donde cantaban hermosos pájaros. Ese sería su paso al otro lado, y tomándolo de la mano, lo invitó a levantarse. Adalberto se puso de pie, le sonrió por última vez, inclinándose en agradecimiento, y se dirigió a la ventana. Con el tiempo, algunos otros fantasmas aparecieron, pero en su camino. Pero Rhiannon nunca olvidó a su tío Adalberto. Esa escena es una de las que más orgulloso me hace sentir, porque me di cuenta que cuando yo empecé a escribir el libro estaba en una etapa muy oscura de mi vida, muy deprimente, y a medida que fui avanzando me di cuenta que fui mejorando un montón de cosas. Victoria me va a entender esto. Y bueno, cuando me di cuenta que escribía escenas como esta, dije, güey, puta madre, o sea, puedo escribir cosas lindas también, no todo es horror, digamos. Pero bueno, cuando lean el libro se van a dar cuenta que por ahí el comienzo está en las partes más oscuras, más sin esperanza, y mientras uno va avanzando, hay también un poco de esperanza. Ahora quiero leerles una parte cortita nomás, pero que hablo del primer enfrentamiento de Demian con ese que escucharon que era Mandinga, no el demonio. En este capítulo, él y otros chicos van a las vías cruzan las vías del tren, que se escucharon hace un rato, y van hasta una zona abandonada donde supuestamente está el diablo, y bueno, se lo terminan encontrando. Me dirigí al hueco a la izquierda. Avancé sosteniendo el cuchillo con ambas manos, apuntando hacia adelante. Sudaba nervioso, el pelo se me pegaba a la frente. Quería sacarme la capucha, pero temía que el monstruo aprovechara ese momento y me atrapara. Había por lo menos 4 entradas más a los costados en ese pasillo. Las miré de reojo rápidamente mientras avanzaba. Un horrible olor a humedad, tierra, madera podrida impregnaba todo. Más profundo, como en un río subterráneo, se desprendía un olor fétido, terrible, de muerte. Con espanto recuerdo haberme topado con huesos y pequeños cráneos por el camino. Al llegar al final, solo vi una entrada a la izquierda. Me detuve y me concentré para descubrir qué era ese sonido. Cuando finalmente asocié una idea, el cuchillo casi se me cae de las manos. A veces la mente mezcla los recuerdos, los disocia. Yo estaba muerto de miedo. Podía sentir mi corazón latiendo brutalmente. Oí un sonido como de tambores. Una bestia estaba allí, oculta, masticando algo, como si se tratase de un siniestro ritual. Al notar mi presencia, salió de la habitación, dispuesta a tener su postre. Yo permanecí parado, sin poder moverme. Era ese demonio maldito, el que vi en la pintura. Lo tenía frente a mí. Cuando uno se encuentra con un animal salvaje, lo que se siente es miedo por hallarse en inferioridad, pero a la vez aumenta la adrenalina y las ganas de hacer algo. Este no era mi caso. Estar frente a esta cosa me producía una angustia horrible. El monstruo se acercaba, confiado en 4 patas, arañando el suelo con las manos, ladeando su deforme y ancha cabeza, sacando la lengua y regando los escombros del suelo con sangre y baba verde. Hacía castañear sus dientes afilados, en los cuales se veían aún pedazos de carne sin masticar. A pesar de tener un ojo apuntado hacia cada lado, sentí que me miraba fijamente, que penetraba mi mente, como si su imagen ocultara algo mucho más terrible. Sin pensarlo más, me armé de valor y corrí hacia el monstruo, blandiendo el cuchillo.
La bestia apresuró la marcha y tras el choque quedamos enfrentados. El borde cobrizo del puñal sobresalía de su frente, brillaba tenue en la penumbra. Retrocedí unos pasos esperando que desfallezca encima de mí, pero no había sangre. El maldito parecía sonreírme. Quise empujar más el mango del cuchillo. Entonces me di cuenta. Se sentía como atravesar una nube. ¿Era acaso real esa malevolencia? ¿Era el libro? Poniéndole sonido ambiente a la noche, Sebastián Cáceres y Axel Fernández. Hacer esta formación que se llama Identidad Variable. Vamos a regalarle una canción que la titulamos Telema por el gran Aleister Crowley. Pero, bueno, si quieren adquirir el libro pueden escribirme, creo que en la pantalla se veía mi Instagram. Quiero agradecer de nuevo al patio, a Victoria, a Mario acá al lado mío, a mis amigos que vinieron, a los chicos acá de Vientos de Libertad, mis compañeros de trabajo. ¿Vale? El libro habla mucho de atravesar la oscuridad, y también quiero dedicar estas palabras a estos pibes que están acá ahora, que saben lo que es eso y que están luchando por eso. Gracias.
estilo de escritura, ahora después de que leímos esto, porque yo tenía más del contenido viejo de él. Me impresionó la capacidad para poner mucho contenido en poco texto e incluso sin darse cuenta, no sé si te das cuenta, por ahí lo que podría ser diálogos largos se resumían en el personaje describiendo nomás. Y eso es muy difícil porque no sé qué tanto deben comprar libros actuales. Suele tener mucho relleno, parece todo Naruto ahora para mí. Que te compras el libro y como que podría ser claramente 10 capítulos y terminaron siendo 30 y es un desperdicio de plata. Y otra cosa, en la edición estuve viendo, ¿vieron cuando termina un capítulo y tenés toda una página en blanco con tal de que empiece en un número impar la siguiente? Es un desperdicio, una página en blanco, una estafa.